Y yo eso tuve que desaprender porque me dijeron tantas veces que yo no iba a poder trabajar como intérprete, que nunca iba a ser buena intérprete porque mi inglés era horrible. Y la verdad es que tengo 29 años manteniéndome como intérprete y traductor. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Pau, bienvenidos a otro video en el canal. Si no te has suscrito, suscríbete aquí abajo. Y hoy les traigo una entrevista súper enriquecedora e inspiradora con una persona súper especial para mí porque ha sido mi mentora durante todo este tiempo que yo llevo ejerciendo como intérprete. Me ha enseñado qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer y realmente es una persona que tiene muchísima experiencia. Ya tiene casi 40 años de experiencia y que ejerce esta profesión. Así que estoy segura que les va a aportar muchísimo valor y que van a salir igual de inspirados que yo. Les recuerdo que esta es la última semana para inscribirse al programa de interpretación con descuento. El descuento acaba el 26 de enero. El 27 sube a su precio original. Así que si estás listo, lista para entrenarte y prepararte intensivamente, te dejo el enlace acá abajo porque quedan muy pocos cupos. Este programa es intensivo y también requiere de muchísimo soporte, por lo que solo aceptamos a un número exclusivo de personas. Y ahora sí, te dejo con esta entrevista con mi gran mentora Maritere. Espero que la disfrutes mucho. Hoy tengo el honor de entrevistar a una persona cuya trayectoria ha sido de muchísima inspiración para mí. Maritere ha sido mi mentora desde que yo empecé a interesarme por esta profesión. Fue la primera persona que conocí que se dedicaba a esto y la primera también a la que me acerqué a pedirle consejos y puedo decir que ha sido la persona que más me ha ayudado, enseñado e inspirado en el mundo de la interpretación y por eso es un honor para mí traerla al podcast y estoy muy, muy feliz de tenerla hoy aquí con nosotros para que nos cuente un poquito de su experiencia en esta carrera ya desde hace más de 30 años en esta profesión. Así que bienvenida, Maritere. Hola, Pau, muchísimas gracias por tus palabras. Me da muchísimo gusto haber servido de algo. Claro que sí, de mucho. Este, pues, primero que nada, me gustaría empezar por lo primero, ¿cómo te interesaste por ser intérprete? Porque, pues, si la carrera no es tan común o no yo nunca jamás había escuchado de alguien que se dedicara a esto o que fuera intérprete traductor, y tampoco siento que es una carrera que te dicen que existe, ¿no? Cuando sales de prepa, llegan y te dicen: "Ay, puedes estudiar arquitectura y comunicación y leyes", y como que te dan un abanico de carreras, pero la traducción y la interpretación, en mi caso, nunca estuvo presente hasta que te conocí. Entonces, ¿cómo fue para ti ese inicio? ¿Cómo te enteraste y cómo empezaste? Pues sí, efectivamente, fíjate que dices que tengo más de 30 años, pues ya casi voy a llegar a los 40, Guau. porque yo me gradué en 1986. Entonces, el próximo año serían 40 años de que me gradué. Y efectivamente, cuando fueron a tercero de prepa, que estaba yo en Celaya a platicarnos de las carreras y de lo que uno podía estudiar, pues no, nadie mencionó esa carrera. Pero una amiga mía me dijo que ella sabía de esta carrera, que la podías estudiar únicamente en la Ciudad de México, que solamente había en ese entonces un lugar que te ofrecía la licenciatura, pero que a ella en su casa no la dejaban irse a vivir a la Ciudad de México, que ella se iba a tener que quedar a estudiar en Celaya o en Querétaro, y de hecho se quedó en Querétaro. Y pues dije, yo no estaba segura de lo que quería estudiar ingeniería química, pero no estaba tan convencida. Entonces fui, dije, pues nada pierdo con probar. Y fui a preguntar de qué se trataba, presenté mi examen de admisión. De hecho, dije, no, yo creo que estudio esto mientras decido bien y ya igual después puedo estudiar ingeniería química si sí me decido. Y ya para entonces ya estoy instalada acá en la Ciudad de México y todo, ¿no? Nunca me imaginé que me fuera a fascinar tanto y que se fuera a convertir no solo en mi modo de vida, sino en el
uno de los placeres más grandes de mi vida, mi trabajo. Qué increíble, es súper bonito Ujú. porque yo conocí esta carrera y esta profesión por ti. Y me acuerdo la primera vez que me llevaste a un evento, me acuerdo cuando te dije: "Quiero ser intérprete, pero no sé por dónde empezar". Y tú me dijiste: "Pues primero, a ver si te interesa, vente a un evento conmigo", y me llevaste a un evento a la feria del libro. No, no era la feria del libro, era Es el algo de festival de autores. el festival de autores. Ajá, Me acuerdo sí. perfecto verte ahí, eh, sentí muchísima admiración por lo que hacías, y me acuerdo que me pasaste el micrófono y yo estaba en ceros, entonces no me acuerdo ni qué hice, fue como fue así, pero entonces, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu primer trabajo? ¿Fuiste como tocando puertas o te acuerdas del primer trabajo que tuviste? Sí, el primer trabajo que tuvimos, porque fue con un compañero de la carrera, con Francisco Reséndiz, a él lo contactó un doctor de Ayurveda que quería venir a México, bueno, que ya tenía planeado venir a México y que necesitaba el servicio de interpretación simultánea, pero lo conoció de alguna manera que yo no recuerdo. Entonces, pues dijimos Francisco y yo, pues hay que hacerlo, ya estábamos en cuarto de la carrera y no todas nuestras maestras fueron tan buenas mentoras como pudieron haber sido, y nos tenían un poco asustados diciendo que el mercado era muy complicado y que te quemabas muy fácil, entonces que tenías que tener mucho cuidado de trabajar cobrando la tarifa y cosas así. Entonces nosotros organizamos nuestro evento cobrando la tarifa y todo, y cometimos el error de comentarle a una de nuestras maestras y la maestra decidió que no estábamos preparados y que mejor ella trabajaba con nosotros y nosotros, Francisco y yo éramos un intérprete y ella era el otro. Francisco y yo compartimos esa tarifa, por supuesto, y era una media hora ella, media hora Francisco, media hora ella, media hora yo. Y nos sorprendimos muchísimo porque primero, pues Francisco y yo era nuestro primer evento, nos preparamos muchísimo, estudiamos muchísimo, nos reunimos con el doctor para saber cosas, nos prestó cosas y nuestra maestra pues dio por hecho que ella dominaba la vida y la verdad lo hicimos mejor nosotros que la maestra. Guau. Ese fue nuestro primer evento, me acuerdo perfecto. Y casi luego, luego, el Mundial del 86. Cuando entré a la carrera en el 82, dijeron que México iba a ser la sede del Mundial del 86. Y varios dijimos, ese va a ser nuestro primer trabajo, pues es justo cuando nos vamos a graduar. Y sí, nos metimos luego, luego cuando salieron las posibilidades de trabajar, metimos solicitud en varios lugares y terminamos trabajando varios de la carrera, inclusive Francisco Reséndiz, en el Centro Internacional de Prensa para el Mundial del 86 y trabajamos en traducción y trabajamos en interpretación. Guau, qué padre experiencia. Sí, estuvo padrísimo, padricisísimo. ¿Y qué hacían como intérpretes? ¿En qué área estaban? Estábamos en el Centro Internacional de Prensa, donde se emitían todos los boletines de prensa. Los boletines se imprimían en español y era un grupo de traductores al inglés, en el que estaba yo, un grupo al francés y un grupo al alemán. Y había toda una sala enorme donde estaban todos los periodistas de todo el mundo, pues sacando sus notas y haciendo uso de diferente tipo de traducción que iban recibiendo. Pero si ellos querían, por ejemplo, entrevistar a algún jugador o Mm. cualquier cosa que necesitaran para su noticia y que necesitaran un intérprete, iban por uno de nosotros, según el idioma. No hacíamos simultánea, pero pues hacíamos mucho fraseo y hacíamos mucha consecutiva. Consecutiva, ujú. Ujú. Okey, ¿y eso fue voluntariado o sí les No, pagaron? mi papá estaba seguro que no nos iban a pagar, porque nos contrataron 3 meses antes del mundial, haciendo la traducción de todo lo que iba a formar el acervo cultural para los periodistas extranjeros que llegaran. Y
Después pues ya no me acuerdo, creo que fueron 3 semanas del mundial, creo que eso es lo que son, y nos pagaban hasta que concluyera todo. Mm. Entonces decía mi papá: "No te van a pagar, no te van a pagar". Y sí, me acuerdo, me pagaron. En ese entonces, en el 86, pues ya no sé ni qué peso sería, Ajá. 1,200,000 pesos. Con lo que ¿Cómo? me compré mi primer coche, que fue un bocho mega usado, pero caminaba. Ay, qué padre, Maritre, qué padre experiencia. Y ahora Sí, ya muy viene el padre. mundial del 2026. Claro, estamos tratando de varias amigas y yo, varias colegas, de que nos toque algo, o sea, sería padrísimo 40 años después volver a Claro, trabajar en el mundial. estaría increíble, Ujú. totalmente. Oye, y te quería preguntar, ¿cómo era antes que no había Internet? O sea, yo hoy en día busco al ponente en YouTube, me familiarizo con su voz, su acento, hay muchísima información de cada persona que va a estar exponiendo, porque claro que si es una conferencia, seguramente, casi seguro vas a encontrar información de la persona que va a estar dando esa conferencia, ¿no? Porque se supone que ya es alguien que tiene algo importante e interesante que decir. Entonces ya hay mucha información, pero antes esta tecnología e Internet más que nada no existía. Entonces yo me pregunto, ¿cómo le hacían los intérpretes en el 90, en el 80? ¿Cómo era eso? Ay, pues mira, la verdad es que sí ha cambiado mi forma de trabajar muchísimo, paulatinamente, pero sí impresionante. Ujú, Cuando estaba todavía yo en la Ciudad de México, porque me quedé un par de años para trabajar en la Ciudad de México, para investigar nos íbamos a la biblioteca Benjamin Franklin a investigar temas y los investigábamos, pues, o en libros que había disponibles en la biblioteca o de plano en la enciclopedia. Cuando ya me vine de regreso a San Miguel y seguí trabajando, iba y venía a trabajar a México, pues me preparaba con las enciclopedias. Era la única manera de prepararte, era bien complicado. Y sobre todo, ahora hay otra cosa, con la inteligencia artificial, tú le puedes pedir a cualquier, inteligencia artificial que te haga un glosario en inglés y en español, o en francés y español, según el idioma que vayas a trabajar, ujú, del tema, y ni siquiera tardas en buscarlo. sí, Entonces sí, pues sí, implicaba todo un día para prepararte, así todo un día, porque ahora, pues, casi creo que con 1 hora te puedes preparar. totalmente. Ajá. Y no solo eso, nosotros, pues, teníamos que trabajar con diccionarios en físico. En físico, yo no sé Ajá, cómo le y hacían. sí, lástima, o sea, mi cámara está al revés y tengo parte de mis enciclopedias y de mis diccionarios acá arriba, pero los verdaderos diccionarios los tengo ya allá abajo en la entrada de mi casa porque son como reliquia. Obvio, ya no los uso, Ujú, pero íbamos a los eventos con maleta de rueditas, porque llevábamos, dependiendo del tema, por ejemplo, si era una ingeniería, llevábamos el collazo, que son 3 tomos pesadísimos. El de medicina, el University de Medicina es pesadisisisísimo y, pues, así viajábamos con los diccionarios, luego hasta los usábamos para sentarnos y estar un poco más altas en la cabina, porque aparte no teníamos dónde poner tanto diccionario, ¿no? Y con tu colega te turnabas, no, pues tú te llevas el general y yo me llevo los de ingeniería, o tú te llevas el collazo y yo me llevo el general y el row, y así, y así. De hecho, obviamente a ustedes no les tocó en la carrera, pero nosotros en la carrera, no que fuera una materia como tal, pero sí hacíamos ejercicios de buscar palabras en el diccionario para aprender a buscar las palabras rápido, encontrarlas rápido, y era superdivertido, ¿no? El que la encontraba primero, pues, iba ganando puntos o lo que fuera, ¿no? ujú. Y también me acuerdo mucho que mi papá me regañaba porque, pues, me veía en mis diccionarios buscando por la esquinita, ¿no? Y me decía: "Así no se usan los libros, maltratas las esquinas de los libros". Y le digo: "Así usan los diccionarios, los intérpretes simultáneos, porque tienes que irte hecho la mu". Rapidísimo. Y sí, pues, Pero todos los diccionarios así despelucados, por supuesto. sí, pero ¿cómo? Yo ahorita, cuando estamos haciendo una interpretación simultánea y no se te va una palabra, es rapidísimo ponerle a ChatGPT o ponerle en reverso o en cualquier diccionario que tengas en Internet y te la da en un segundo, y no nada más te Ujú. da la palabra, te da sinónimos. Entonces es como, a ver, no, esto era no era, era esto.
¿cómo, cómo le hacías en ese entonces para, si no encontrabas la palabra o si te tardabas en buscarla, en lo que la buscas ya se te fue el discurso, ¿no? Mira, la herramienta principal siempre es en tu colega, tu cocabina o cocabino, era muy importante, mucho más importante que ahora, y el apoyo era mucho más presente que el de ahora. Sí, Mm, la verdad estaba, porque ahora generalmente pues tu media hora es un descanso y agarras y te vas, ¿no? Especialmente si estás con un intérprete del mismo nivel que sabes que puede solucionar cualquier problema que le surgiera. Pero en ese entonces no, ahí estábamos los dos y le estás buscando las palabras a la otra persona y o si está distraída le apuntas la palabra para que te la busque, si ella no se dio cuenta que se te fue o si él no se dio cuenta que se te fue. Y generalmente, y sigue siendo la herramienta que yo recomiendo utilizar ahora, es generalmente por contexto, más o menos lo puedes sacar, ¿no? Si es una palabra realmente muy técnica que no haya manera de sacar su equivalente por contexto, la repites en inglés la primera vez. mm, Es lo que mejor te conviene para no hacer que haya un malentendido entre los que te están escuchando. Y pues digo, actualmente pues tienes todo el tiempo tienes rápido la buscas y la siguiente vez que sale la palabra la repites en inglés y dices que en español es tal. Entonces mm, ya metes en contexto y pues sí, se nota que el intérprete no sabía la palabra, pero se nota que el intérprete sabe qué hacer cuando mm, no se sabe una palabra. ok. ¿Y tú crees que hoy en día siguen siendo útiles los diccionarios? Yo la verdad ya no uso los Físicos. diccionarios físicos, no, yo ya no los uso. Yo invertí un dineral porque son muy, muy caros, pero no había otra razón de hacerlo. Y durante mucho tiempo, antes de que hubiera la inteligencia artificial como existe ahora, porque pues obviamente la hemos estado usando desde hace más tiempo sin ponerle ese nombre, Ujú, pero antes de que fuera tan rápido que le pudieras poner una palabra y que te la diera ni en un segundo, en fracciones de segundo. Si sabes manipular bien tus páginas de tu computadora a la hora del evento en simultánea, tienes la rapidez, algunas veces, si tienes suficiente decalage, de escribir la palabra que necesitas y que te salga cuando la necesitas. Sí mm, tienes que ser muy hábil, pero depende un poquito de cómo te muevas, del tema, de la velocidad, del ponente, de tu decalage, de en qué parte de la oración está la palabra que necesitas buscar. Pero al principio, aún con acceso a Internet o con acceso a computadoras, porque pues también nos íbamos a trabajar a los eventos con papel y pluma. ujú, Es que desarrollé mi sistema de vocabulario visual, porque pues no teníamos computadoras. Mis primeras traducciones las hacía yo en máquina eléctrica y ya pues creo que como en el 90 fue mi primera computadora. Entonces, hubo un tiempo en que comprabas diccionarios en línea y los tenías bajados en tu disco duro, y entonces buscabas en mm, el diccionario en la computadora, ya no claro. cargabas los físicos. Pero ahorita ya ni eso haces, porque, pues, toda la información de todos los diccionarios están en la inteligencia artificial. Sí, Entonces, te da la palabra mucho más rápido y te sí. da, como dices tú, qué palabras sí usar, qué no usar, cuál en dónde. Y si eres ágil visualmente, alcanzas a verlo para cuando necesitas la palabra. Sí, totalmente. Una de las cuestiones que a mí personalmente no me gustaron de la carrera en donde yo estudié fue que nos hacían llevar a fuerza diccionarios físicos. Mi diccionario nunca lo usé. O sea, mi diccionario físico, ahí está, y no nos dejaban hacer exámenes en la computadora, no nos dejaban usar el diccionario en la computadora, era todo diccionario físico y también todas las traducciones eran a mano. Entonces, te bajaban puntos, por ejemplo, porque había más espacio entre una palabra que otra, pero era todo A mano, escrito, ajá. era a mano. Entonces yo decía, es que es un examen, a ver, voy rápido porque Mm. estoy nerviosa, porque estoy
no me pueden bajar puntos por poner o sea, porque mi palabra está un poquito más separada de la otra. Y a mí se me hacía muy arcaico el sistema, también porque nunca nos enseñaron a usar la computadora, a usar las herramientas de, por ejemplo, las CAT tools, que son para traducir, de traducción asistida. Nunca nos enseñaron eso, tampoco nos enseñaron a usar los diccionarios en línea para ser más rápidas. O sea, como siento que no están a la vanguardia en donde yo estudié. Ajá. Entonces, eso fue como, yo todo lo aprendí de ti. De verdad. Órale. O sea, te lo prometo que yo por eso te agradezco muchísimo y agradezco mucho a las personas que son mentoras y a las personas que realmente tienen esta generosidad de compartir, y tú eres una de ellas. Yo nunca había conocido, y no sé si existe, seguro sí, pero otro ámbito, otro sector en donde las personas fueran tan generosas. Creo que en la interpretación, al menos a mí me han tocado personas muy generosas que comparten lo que sea que tengan, y tú has sido una de ellas para mí. Entonces, de verdad que todo lo que yo, bueno, sí, casi la mayoría puedo decir de lo que yo sé del mundo allá afuera de la interpretación, lo aprendí estando contigo. Ay, qué padre. Muchas, muchas gracias. Y sí, totalmente arcaico que no se los hayan enseñado. O Sí, sea, qué mal. Claro es que súper importante. Es nadie como usa un diccionario físico en la actualidad, sí, nadie. totalmente. Oye, Maritere, a ver, tú tienes muchísima experiencia, casi 40 años interpretando y seguramente muchísimas anécdotas. Sé que, bueno, eres súper experta también en el tema legal, interpretas en notarías, en juzgados, has interpretado a todos los presidentes de México desde el 90 y a todos los gobernadores también de Guanajuato. O sea, tienes muchísima, muchísima experiencia. Entonces, me gustaría que nos contaras alguna anécdota que quisieras compartir, o 2 o 3, las que quieras. Fíjate que sí, sí he tenido esa suerte. Soy un intérprete que nunca he trabajado para. Bueno, al principio, mi primer empleo, ya una vez que salí del Mundial del 86, sí fue se llamaba Servicio de Idiomas de la Presidencia. Y trabajé 6 meses con Italia Moraita, que en ese entonces era la intérprete presidencial. Y cada secretaría tenía como sus propios intérpretes. Yo nunca me metí a ninguna dependencia, ni tampoco me metí o sea, estuve esos 6 meses solamente ahí trabajando para adquirir experiencia, pero siempre he sido independiente. Entonces, me ha tocado interpretar a todas estas personalidades porque porque me contratan por fuera, no porque me contrate el presidente, sino porque en el evento el organizador tuvo al presidente o sea, contrató a una agencia de interpretación y de casualidad el presidente inauguró o el presidente tuvo una ponencia. Igual con los gobernadores de Guanajuato, pues el gobernador de Guanajuato hasta la fecha, todos los gobernadores son muy presentes y están, por ejemplo, muy presentes con la industria, entonces van a las inauguraciones, a las colocaciones de la primera piedra, y ahí es donde tienes oportunidad de estar con todos los presidentes y con los gobernadores o con todas estas personalidades, ¿no? Claro. Pero pues siempre, siempre he sido el intérprete que está atrás, a veces la cabina hasta les estorba y la ponen en otro lugar donde no se vea. Entonces, si no se ve la cabina, mucho menos se ve el intérprete. Muchísimas personas creen que es el radio el que interpreta y en realidad como intérprete pasas muy, muy desapercibido, ni siquiera se dan mucha cuenta de que existes. Y eso es lo que me ha pasado. Solamente con un gobernador de Guanajuato, que no digo el nombre para no ventanearlo, estábamos en una cena muy, muy formal pues era toda una rama industrial que estaba y era aparte en el Teatro Juárez, que está divino aquel lugar, en el
creo que le dicen el foyer, y ahí había una mesa divina, ¿no? Entonces estábamos todos los mexicanos, los funcionarios mexicanos de un lado de la mesa, una mesa rectangular muy larga, y los extranjeros del otro lado. Y estaba yo con Améric, mi colega y mi comadre, que es con la que casi trabajo más. Y entonces decidimos, como no iba a haber equipo durante la cena, había que estar cerca del gobernador porque el gobernador no hablaba nada de inglés para poder permitir la comunicación totalmente sin contratiempos del gober. Entonces yo estaba con el gober y América estaba del otro lado con los extranjeros. Entonces, cuando el gober decía algo en español, América automáticamente en su sutash se los decía en inglés a los extranjeros. Y cuando los extranjeros decían algo en inglés, el gobernador, yo le hacía su sutash al gobernador, ¿no? Y entonces pues estábamos así trabajando y la plática iba muy bien y todo. Y volteé al gobernador y me dice, ¿cuál es el menú? Y yo, no tengo idea. Y me dice, necesito saber cuál es el menú para platicarles de la comida, ¿no? Y yo, discúlpeme, señor gobernador, pero no lo puedo ayudar. O sea, yo nada más estoy aquí para decir lo que usted diga en español, lo que ellos le digan a usted en inglés, decírselo a usted en español. No, consígueme el menú. Si le consigo el menú, me tengo que ir de aquí y ya no le puedo interpretar, ¿no? Entonces ya, a los de al lado que le consiguieran el menú y no sé qué, ¿no? Entonces ya llega el dichoso menú y como que de todas maneras no entendió cuál era mi papel. Y entonces así ya él tenía el menú y no sé qué, ya no me acuerdo ni qué sopa era, pero así. Crema de champiñón o de lo que fuera, ¿no? Y así. Platícame todo el proceso de la siembra del champiñón y yo. No me sé el proceso de la siembra del champiñón. O sea, estaba tan acostumbrado a que le pasaban información y Wow. él la decía como propia y yo, o sea, no tengo idea. Yo no soy, me estás confundiendo. Y eso estuvo muy, muy simpático porque aparte Améric me veía que alegaba y alegaba y alegaba con el gobernador y no estaba, o sea, no había interpretación llevándose a cabo, ¿no? Entonces, hasta que Ajá. salimos de la cena y le pude explicar que me quería tener de, ya sabes, de chícharo soplador. Sí, sí, sí. Ay, no. El proceso de siembra de los champiñones, no tengo idea. Ay, no, qué divertido. Sí, y luego de mucho trabajar, o sea, sí dices al principio: "Ay, qué padre, voy a interpretar a Peña Nieto", no por quien sea, no por Peña Nieto, sino porque, pues, es el mandatario, ¿no? "Ay, qué padre, voy a interpretar a Fox", ¿no? Interpreté muchísimo a Fox de gobernador y luego lo interpreté muchísimo como presidente. Pero llegó un momento en que, como intérprete, como va a venir un mandatario o un funcionario de alto nivel, tienes que llegar 3 horas antes del evento. Mm, Te tienes que identificar, te tienen que registrar, tienes que pasar todas tus cosas por seguridad, ¿no? Y luego no te puedes ir hasta 3 horas después, hasta que el personaje haya abandonado el recinto. Entonces, como que al principio decías: "Ay, qué padre, voy a interpretar al presidente", ¿no? Ya decías: "No, zafo, dame otro evento, yo no quiero ir a interpretar al presidente". ah, claro, sí, sí. Ujú. Ay, pues sí. Oye, y has interpretado también a muchísimos famosos, actores, porque has estado presente por ya más de 20 años o 20 años en el Festival de Cine, de Guanajuato, ¿es correcto? Sí, sí, fíjate que a veces no sé qué le sucede a mi cerebro, que olvida tantas cosas, pero la verdad es que he interpretado a tanta gente importante que es imposible recordarlos a todos. Y de repente cuando veo un libro o veo una película o veo una imagen, digo: "Ah, yo a ese lo interpreté una vez". Porque tengo sí, más de 20 años trabajando para el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que al principio era solamente el festival en corto, y pues sí, he interpretado a muchísimos cineastas, a muchísimos actores, y trabajo también ya desde hace muchísimos años, como 12, para el Festival de Autores, que siempre es una vez al año, en febrero, de hecho va a ser ahora pronto, y siempre trae escritores
canadienses, estadounidenses y mexicanos de muy, muy alto rango. Ahorita para el festival acabo de interpretar a Margaret Atwood, que probablemente va a estar nominada para el Premio Nobel de Literatura del año próximo. También tengo muchísimos años trabajando para el Festival Hey, que se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro una vez al año durante el mes de noviembre. Y el Festival Hey, que es de música y de literatura, además como científico, trae muchísimos premios Nobel de literatura o de ciencias o de paz, y trae también mucho, que es muy complicado interpretarlos, pero mucho rockero, de bandas, y me han tocado todos los que te puedas imaginar súper famosos, que cuando le platico a alguien que es rockero me dice, ¿cómo? Y de cerquita y todo, y no sé qué, así. Sí, la verdad, sí, he tenido oportunidad de conocer a personas impresionantes. En el último Festival Hey, por ejemplo, tuve la oportunidad de interpretar a una chava, de ahorita que está el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que hizo todo un diplomado de un bombardeo ruso en un hospital materno-infantil de Ucrania. No, impresionante. Es impresionante conocer a personas que han vivido por ese tipo de cosas tan complicadas y luego verlas platicándolo y la razón por la que necesitan platicarlos y anda por todo el mundo platicándolo para que la gente sepa lo que pasa realmente a nivel personal, ¿no? Y pues así, pero también obviamente he tenido la oportunidad de hacer muchísimas cosas divertidas, y en algunos ámbitos, pues, cometer errores que se convierten en cosas muy, muy divertidas. Tengo una anécdota muy chistosa en una empresa de servomotores, que estábamos en una capacitación con los técnicos que operan los servomotores en la industria, y estábamos en la empresa que fabrica los servomotores. Y el ponente, pues, estaba platicando cómo funciona el sistema eléctrico. Y pues es un panel. También te estoy hablando esto de hace, pues debe ser por lo menos unos 16, 17 años, que seguramente ya los paneles eléctricos no son así. Pero en ese entonces, pues estaban todos marcados con letras o con números. Y según a donde le movías el clic, pues era lo que hacía la banda transportadora del servomotor, ¿no? Y pregunta a uno de los técnicos que si le puede, por favor, repetir cómo le hace para mover la banda en reversa. Y el americano, el instructor, que era estadounidense, dice en inglés, first you have to remove the J. O sea que había que quitar el cable marcado con la J, marcado como cable J, ¿no? Entonces, pues estás haciendo la simultánea, y mientras los intérpretes lo sabemos, mientras estás haciendo la simultánea no solamente estás pensando en las palabras, estás pensando también en el género de las palabras, en el número de las palabras, para que tu oración salga bien en el otro idioma. Entonces, como que mi cerebro se confunde un poco entre el masculino, el género masculino del cable, y el género femenino de la letra J, que es J porque es la letra, ¿no? Y entonces, sí, dije, primero hay que sacar al Joto. No. Y todos los muchachos así, que te salgas, que no nos explicas hasta que te salgas. Sí, como son, aparte. Sí, aparte ahora eso a lo mejor sería hasta impropio y terminaría ofendiendo gente, pero pues hace 17, 20 años resultó súper, súper chistoso. Sí. O sea, ya no pude seguir interpretando. Mi colega se metió abajo de la mesa de la cabina para que no la vieran. El técnico se retorcía de la risa y el instructor me decía, ¿qué pasó? ¿Qué No dije? entiendo. O sea, ¿de qué se ríen? Y pues así las anécdotas que hacen que la cosa sea divertida a veces. Y no pasa nada, te equivocas, te ríes, te corriges y ya.
Sí, exactamente. Sí. Justo te quería preguntar también esa parte de los nervios, sobre todo cuando vas a interpretar a gente, no sé, a presidentes, a gobernadores o a gente de alto rango, ¿cómo manejas tú los nervios? ¿Has sido como siempre buena en eso o sí has tenido momentos, sobre todo cuando empezaste, en que te ponías súper nerviosa y decías una cosa por otra y te equivocabas? Como que muchas veces yo pensaba que nadie nunca se equivocaba, ¿no? Cuando, cuando yo iba a interpretar decía como lo tengo que hacer perfecto porque seguro las intérpretes con las que voy a ir lo hacen perfecto y nunca se equivocan. Y para mí eso era una carga súper grande de mis nervios, ¿no? Claro, sí, también eso no sé cómo te hayan tratado a ti en la escuela, pero a nosotros nos trataban un poco mal porque nos hicieron creer exactamente eso, que tenías que ser perfecta. Y no, claro que no hay interpretación perfecta, porque estás hablando, de hecho, tu ponente se equivoca, tu ponente dice una cosa por otra y se corrige, tu ponente a veces le dice el casa y no se da cuenta que lo dijo, o a veces empieza una oración, algo le sucede en su mente que recuerda otra cosa y la deja a la mitad. Entonces, si un ponente que está hablando de su propio conocimiento comete ese tipo de equivocaciones, pues con más razón el intérprete también va a cometerlas, ¿no? Y obvio no tiene nada de malo, claro que te sigo, yo claro que me sigo equivocando, trato de prestar mucha atención a lo que estoy diciendo para cuando me equivoco corregirme, porque pues sí se oye mejor que te corrijas a que se quede ahí, ¿no? Hay momentos en que te das cuenta que te equivocaste ya más adelante en tus oraciones, pero siempre puedes encontrar un momento en el que puedes meter la corrección, ¿no? Para que le quede claro al escucha. Y en cuanto a los nervios, no, pues claro que vas mejorando con la vida. O sea, por supuesto que eran, o sea, un hoyo en el estómago espantoso al principio, de no poder comer, de no poder pensar, de sudar, de temblar. Creo que siempre he tenido mucho control de mi voz porque muy al principio me decían, ay, ¿y cómo le haces para no ponerte nerviosa? Y yo, estoy nerviosísima, pero lograba que no se me notara en la voz. Eso como que siempre lo he tenido como natural, que no se me noten los nervios. Y la verdad es que, pues, ya a estas alturas del partido, ya rara vez me da nervios. Aunque sea la persona más importante del universo a la que voy a interpretar, ya rara vez me dan nervios mi interpretación. Ujú. Me preocupa a la mejor que no escuche bien, que el audio no sea bueno, porque, pues, si no tengo un buen audio, no puedo dar un buen producto. Ujú. Entonces, me preocupan más ese tipo de cosas que mi interpretación. Siento que puedo hacer ya casi cualquier interpretación sin sin problemas importantes, porque siempre habrá un problema. Por supuesto que no me sé todo el inglés, por supuesto que no me sé todo el español. Sigo aprendiendo sobre todo en inglés. Yo aprendí inglés a los 19 años, entonces ni siquiera tengo un inglés así de origen, entonces he trabajado muchísimo en mi pronunciación, he trabajado muchísimo en mis construcciones y lo sigo haciendo y sigo apuntando cuando oigo una construcción nueva que yo la uso medio mexicanizada y cosas así, pero mis nervios ya, si acaso son cuando voy desplazándome y que por alguna razón se complica el tráfico y creo que no voy a llegar o que voy a llegar apenas. Eso puede ser lo que en la actualidad me da más Más nervio. nervios. Y también esa es otra cosa que ha cambiado mucho mi forma de trabajar, porque antes no había GPS y antes te daban la dirección de donde ibas a trabajar. Y cuando ibas por primera vez, o sea, nos íbamos 2 horas antes, porque decías: "Se supone que hago 1 hora y media más la perdida". Esa era la frase, más la perdida, porque siempre te perdías, era imposible llegar, Sí. ¿no? Y pues sí llevaba mucho tiempo de anticipación. No, sí, Sí. antes era con mapas e ir viendo Ujú. letreros y calles. No, no, no. Claro, sí, en la Ciudad de México con el guía Roji, Sí. sí. No, ahorita ya la Y tenemos muy ajá. fácil.
Sí. Lo bueno de también ser 2 intérpretes en la mayoría de los eventos, porque por supuesto depende de la duración del evento, pues es que si algo se le atora a uno a una, a la Mm, otra llega, ¿no? No claro. recuerdo así muchas veces, pero sí una vez en la Ciudad de México, una compañera también que quiero mucho, Jackie, me habla, ya había celulares en ese entonces, porque también tardaron en entrar, pero los celulares en la Ciudad de México sí entraron como por ahí del 92, 94 ya había celulares. Y me habla por teléfono y me dice, me acaban de chocar. Entonces, asegúrate de que tú llegues, ¿no? Y pues sí, llegué yo y ella llegó tarde y no hay problema, te apoyas, ¿no? Pero en una ocasión íbamos de aquí de San Miguel las dos intérpretes a trabajar a Guanajuato, íbamos juntas, se nos poncha la llanta y sé cambiar llantas. Hay que aprender a cambiar llantas como intérpretes, ¿eh? Porque tienes que cambiar llantas. Pero no podíamos poner el gato, no encontraba, íbamos en un coche prestado, no encontrábamos dónde poner el gato, nadie se paraba. Fue realmente desesperante porque íbamos las dos intérpretes. Llegamos apenitas, apenitas. No. O sea, así frené yo para llegar, se bajó la intérprete, se metió a la cabina y ya yo me fui a buscar lugar donde estacionarnos. Ay, no, qué nervios. Sí, eso es lo Oye, que más nervios dan ahora. sí, tú tienes muchísimo vocabulario. Yo de las cosas que más te admiro es la cantidad de vocabulario que sabes y quiero aprovechar este momento para que nos enseñes tu sistema, porque Maritere inventó un sistema de vocabulario y a mí me encanta y me ha servido muchísimo. Siempre que llegas a trabajar con Maritere, ya está la cabina con, le dicen el tendedero, porque ya tiene muchísimos papelitos, post-its pegados en el vidrio de la cabina, eh, justamente para que palabras que, aunque sea una palabra que sabes perfectamente, pero bueno, cuéntanos un poquito tú mejor de este proceso por el que pasa la cabeza cuando ves Sí, el claro. papelito pegado Sí. y enséñanos un poquito de tu, Sí, de tu claro. sistema. Bueno, primero hay que tomar en consideración que yo empecé a trabajar como intérprete antes de la era de las computadoras. Entonces llevábamos nuestros glosarios a mano. Los intérpretes teníamos cuadernos, que de hecho tengo un par ahí guardados, donde ibas haciendo tu glosario, así como te hacían hacer tu traducción a mano, así hacíamos los glosarios. Entonces, desde un principio yo sentí que era más fácil utilizar colores, siempre he sido muy visual. En mis apuntes en la prepa utilizaba colores y flechitas y crucecitas para hacer como los famosos cuadros sinópticos, que de hecho me enseñó a hacerlos mi profesor de historia en la preparatoria. Entonces, con esa idea fue como empecé a hacer mis glosarios físicos que les hablo y siempre los he guardado. Y lo que hago es que, por ejemplo, pues lo guardo aquí mis papelitos y pongo ahí de qué son, no sé si se ve o queda chueco, pero este dice derecho, este dice COVID, este, por Ay, ejemplo, dice Festival de Cine de Guanajuato, este dice Hey Festival ujú. y, por ejemplo, este dice Medicina del Deporte. Entonces los voy guardando así y lo que hago es que cuando preparo mi tema, como tú dices, que te metes a ver qué al ponente y cosas así, este, voy haciendo estas hojitas de las palabras que, como tú dices, aun cuando te las sepas, van a salir mucho y para no pensarla, si la tienes enfrente, eso te da fracciones de segundo para poderlas dedicar a tu interpretación y ya nada más lees las palabras. O, por ejemplo, los títulos de la ponencia, los títulos del evento, el puesto de la persona que estás interpretando y siempre lo divido en dos y de este lado pongo siempre el inglés en color rojo o en color fuerte y de este lado el español en color azul o verde o lo que yo considero un color suave. He cambiado mucho de colores porque me gusta mucho lo visual y pues sí, los voy pegando ahí en la cabina. Por ejemplo, este, este tiene, bueno, este sí está acá en rojo. Por ejemplo, este es con los títulos del evento.
Y entonces ya no lo tienes que ¿Lo puedes volver a acercar pensar. poquito? Ya no lo tienes que volver a pensar y están las siglas del evento. Y al tenerlas ahí ya no las tienes que volver a pensar, ya nada más las lees y todo eso te da tiempo para poder hacer que tu interpretación sea mucho más fácil. Por ejemplo, en medicina, que no trabajo mucho en medicina porque no lo disfruto mucho, porque pues sí te tienes que preparar mucho más. Tengo estas hojas ya, por ejemplo, estos son los estudios y son las hojas que me llevo siempre que trabajo en medicina. Este dice estudios 2. Y aquí ya está, por ejemplo, el CAT scan y todos esos, que claro que te lo sabes, pero los tienes que pensar mucho si los tienes que interpretar, sobre todo si no solo haces medicina. Si solamente haces medicina, pues ya se te quedan grabados, ¿no? Yo hay eventos, por ejemplo, lo que yo más hago es derecho. Sí hay eventos en legal que ya no pongo tantos papelitos, porque ya esas palabras sí las tengo muy, muy rápidas en mi mente. Pero guardo todo esto de manera que cuando vuelvo a ir a medicina del deporte, saco mi foldercito y pues incluso en la carretera, en el alto, pues nada más le voy echando un ojo y automáticamente regresa el vocabulario. A mí me funciona. Mis colegas, la mayoría lo hacen en computadora y les sirve leer y resaltan en la computadora. He intentado voltearme e irme a hacerlo en computadora y no, sigo No. con mis papelitos. Sí, no, qué bueno, porque sí, es mucho de encontrar lo que te funciona a ti, ¿no? También, no sé cómo lo haces tú en la consecutiva, por ejemplo, pero también hay muchas dudas de si 100% tienes que hacer símbolos o no, o confías en tu memoria y no haces tantos símbolos o escribes palabras. A mí, por ejemplo, me penalizaban mucho que yo escribía palabras. Y no hacía símbolos, casi no hacía símbolos. Sí hacía, pero no muchos, pero luego yo veo un garabato y no me acuerdo de qué era mi símbolo, o luego es tan rápido y estás tan nerviosa y estás ahí en el momento que no me da la cabeza para hacer un símbolo. Yo prefiero escribir algo que a mí me sirve y para mí eso ha sido escribir una palabra o escribir como un poco la idea general. No sé para ti cómo es la consecutiva en ese aspecto. Sí, yo uso algunos símbolos de consecutiva y los mezclo con palabras. A mí como a ti también me sirven más palabras, más que nada porque no trabajo un solo tema. Los símbolos de consecutiva, por lo menos en mis tiempos, no sé si me sigues oyendo bien porque creo que mi micrófono va de bajada. Te escucho Los perfecto. símbolos de consecutiva en mis tiempos estaban muy, muy enfocados a como economía y diplomacia. Entonces, pues si solo trabajas eso, los símbolos que ya existen funcionan perfecto. Si solo trabajas medicina, pues puedes crear tus propios símbolos y siempre serán los mismos. O si solo trabajas derecho, pues sí, crear tus propios símbolos. Pero la verdad es que yo trabajo muchos, muchos temas y puede pasar mucho tiempo a que regrese a trabajar un tema. Entonces descubrí que los símbolos se me olvidan, los que yo invento. Sí. Sí, entonces no lo vuelvo a usar. Entonces dejé de desgastarme inventando símbolos y uso palabras revueltas con símbolos, pero lo que sí soy muy estricta es con la técnica que a mí me enseñaron. Hay muchísimas técnicas. La técnica que a mí me enseñaron, que sé que no es la misma para todos, es, por ejemplo, yo ahora esto es lo que me sirve más porque divido a la mitad la hoja. Cuando es una consecutiva muy larga, sí me llevo un folder de estos, digo, un bloc de estos para no estar cambiando tanto. Mira, esto es una consecutiva real que hice, Sí. ¿no? Entonces lo que yo hago es que, creo que aquí se ve un poco mejor, ¿no? Creo que se ve mejor en este. Sí se ve. Sí. Sí. Para entender un poquito. Lo que yo sí hago es que sí tengo acá el sujeto, sí tengo en el centro el verbo y sí tengo aquí abajito el predicado. Y sí uso, por ejemplo, llevarme aquí, por ejemplo, sí uso en mi técnica
para no repetir, llevarme el predicado acá otra vez o llevarme el sujeto otra vez con la flechita. Sí uso la doble raya para cuando termina ese segmento de consecutiva. Aquí hay una numeración porque esto es en el juzgado y son las preguntas en una confesional y van numeradas. Entonces conviene muchísimo llevar la numeración en estas preguntas de la confesional porque después vienen las repreguntas que te dicen en relación con la 9, entonces tú te regresas en las notas y ves que era la 9. Entonces, a veces ya ni siquiera tienes que apuntar muchas cosas porque tienes esa información. Obviamente esta información queda en tu mente mientras estás haciendo la consecutiva. O sea, ahorita, pues a lo mejor podría medio recordar lo que dicen cada cosa, pero no necesariamente entiendo todo. Y pues sí, va así y luego así. En el juzgado utilizo esta consecutiva, pero si te fijas, hay muy poco símbolo, o sea, revuelvo símbolos con palabras y uso mucho las flechas y uso mucho las terminaciones, por ejemplo, aquí, el ing, que me dice cosas sobre lo que está pasando. Uso los pasados con una D en el verbo, para que eso ya me da tiempo verbal. Y pues sí, mira, por ejemplo, aquí tengo un símbolo que quiere decir internacional. ¿Y qué otra cosa? Pues no sé, por ejemplo, esto sí es sistema. A la hora que lo cruzas, quiere decir que es negativo y pues es mucho más rápido cruzarlo que poner un no. Sí, la palabra, sí. Ujú. Sí, total. Sí. Y depende mucho de la velocidad a la que van. Sí. La verdad, yo he sentido que si van despacio, mientras más puedas escribir la palabra completa, mejor te va a salir la consecutiva después. O sea, vas a batallar menos en recordarla. Sí. Ujú. ¿Y cuáles son 2 técnicas que nos aconsejas para cuando nos equivocamos o cuando se nos va por completo el discurso o ya no entendimos? No entendí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? Sí, lo que yo hago, porque por supuesto que me pasa que no entiendo, si ya empecé la oración y a la mitad de la oración me doy cuenta que no estoy entendiendo el predicado o que empecé yo mal con el sujeto y no, pero ya lo dije y no es lo que esa persona está diciendo, trato de cerrar esa oración con es importante o quería platicarles, pero mejor les digo y entonces trato de empezar. Y aun cuando soy yo la que me estoy corrigiendo, el que te está escuchando no sabe quién, o sea, sabe que hubo un error, pero sabe que se está corrigiendo y si no tiene nada de inglés o del otro idioma, pues piensa que la que se está corrigiendo es, que el que se está corrigiendo es el ponente, ¿no? Y esa es una de las cosas que hago. Otra de las cosas, o sea, sí, si de plano el error ya se fue y me doy cuenta, sí digo, perdón, no era Pedro, era Pablo. Y también se va en el contexto en el que te está escuchando y él ya tampoco lo ve como, la intérprete se equivocó. No, porque lo que se equivocó se corrigió y llega un momento en que no sabes quién lo corrigió, como escucha, ¿no? Yo sí creo que si te das cuenta de un error, sobre todo de un error importante, hay que de alguna manera corregirlo. Y algunas veces me ha pasado que dicen, haz de cuenta, y el porcentaje era 50% de las personas presentes, no sé qué, ¿no? Y luego veo que está apuntado y no era 50, era 15. Entonces, si digo, hace rato dije 50, me equivoqué, es 15. Porque sí tienes que, o sea, lo puedes hacer de manera que parece fluido en tu interpretación, pero sí merece, si te diste cuenta que te equivocaste y es un error importante, el que te está escuchando merece saber la verdad. La como verdad. quien dice, ¿no? Sí. Lo correcto, sobre todo si te estás dando cuenta. Cuando de plano viene toda una oración que no estoy entendiendo la idea, que ni siquiera la empecé a interpretar, no me quedo callada, repito una idea anterior y lo digo,
como les dije, aunque no lo esté diciendo la ponente o el ponente, no sé por qué siempre me voy con la ponente. Estoy ahorita pensando en mi última ponente, en Margaret Atwood, y lo que hice con cosas que no le entendí, porque Margaret Atwood tiene 82 años, pero habla muy jovial, pero es una persona muy, muy inteligente, es muy, muy política y todos sus comentarios traen algo atrás que es o sarcasmo Mm, o burla política. Ella es canadiense, entonces trae mucha burla política estadounidense, mucha que me costó mucho trabajo pescar a tiempo. ujú, Entonces, por eso es que digo la ponente, porque me acuerdo de lo que hice con ella. Y fue lo que hice, fue repetir ideas anteriores, porque o sea, como intérprete no te puedes quedar callado. Ese es lo primero, la primera regla de los noes. ujú. No te puedes quedar callado, no puedes dejar oraciones a la mitad, las tienes que terminar con lo que se te ocurra, pero las tienes que terminar, las tienes que cerrar y tienes que sonar seguro, aunque sepas que estás diciendo una tontería. Aunque sepas que no es lo que está diciendo él, nunca le pones un signo de interrogación al final a tu oración cuando tú la estás dudando, Claro, ¿no? Esas súper. son las herramientas que yo uso cuando me equivoco o cuando no entiendo. Y decir las cosas en el otro idioma, en el idioma fuente, no está mal. Luego hay un chorro de palabras que así las quieren, Mm, ¿no? Entonces, pues sí, te sueltan una palabra técnica, repítela en inglés o repítela en español y la buscas y luego ya dices, en el momento en que tengas un huequito, la palabra tal es tal, o cuando vuelva a decir, la dices en inglés y dices que en español es tal, o que en inglés es tal, claro. ¿no? No, claro que no hay interpretación perfecta. O sea, si de por sí es un proceso cañón, imagínate que no te equivocaras. Pues Sí, no, no, o sea, no, sí, imposible. Y Dios, sí, te digo, ni el ponente lo hace perfecto, ¿no? exactamente. Ay, Maritere, pues ya estamos llegando al final. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. No sé si quieras compartirnos antes algo que tú quieras decir. Te van a escuchar muchas personas que están en este camino, que están tal vez dudando si entrar o no, o tal vez están también nerviosos porque va a ser su primera interpretación y no tienen idea qué esperar o piensan que todo es perfecto y que nunca se tienen que equivocar y nos acabas de dar minutos súper, súper valiosos para todos. Y yo una cosa que te quiero preguntar al final, si es que tú quieres agregar algo, es ¿qué has tenido que desaprender? Algo en tu vida que hayas tenido que desaprender. No importa si es de la interpretación, no importa si es de tu vida personal, pero el podcast se llama Desaprender, entonces siempre hago esta pregunta, algo que hayas tú tenido que desaprender. Ahorita pienso en la respuesta a esa pregunta, pero otra de las cosas que también les quisiera platicar muy, muy rápido es el contexto de la interpretación judicial, que yo disfruto muchísimo y que es un lugar donde nos, nos asustan mucho a los intérpretes porque siempre dicen, no, es que si te equivocas en la interpretación, lo condenan. Claro que no, Ah, sí, sí, ¿no? sí, se O si escucha te equivocas muchísimo. sí, te equivocas en la interpretación, entonces el que iba a ganar pierde. Tampoco, porque también el juez se equivoca, también los abogados se equivocan, todos nos equivocamos y lo único que hay que tener es humildad y reconocer que te equivocaste. Y lo he hecho muchas veces. En los juzgados acá en San Miguel de Allende no trabajas con equipo y tienes que hacer instantánea. Y estás oyendo al juez que está lejísimos y que va rapidísimo. Y entonces luego estás oyendo los alegatos de acá que tienes que traducir acá. Yo muchas veces he dicho, disculpe señor juez, yo dije tal cosa y debería ser tal cosa. Y muchas veces me han corregido
es que el intérprete dijo tal cosa y debería decir tal cosa. Entonces me pregunta el juez, ¿qué dijiste? Y si sí me equivoqué, sí, me equivoqué, tienes razón, es tal cosa. Y si no me equivoqué, no, eso dijo el señor, eso quiso decir el señor y eso se queda. Pero creo que lo más importante que debe tener uno como intérprete en cualquier ámbito es la humildad. Reconocer que te equivocaste, no pasa nada. Aprendes y ya no pasa absolutamente nada. Y sí, nos asustan mucho, mucho, mucho en que puede ser lo peor. Sí. Pues lo que yo tuve que desaprender mucho fue que mis maestros fueron muy poco buenos mentores conmigo. Como les dije, yo aprendí inglés a los 19 años y por supuesto que entré a la carrera directito con pues un inglés muy básico, un inglés muy deficiente, una pronunciación muy, muy mexicana y también existe la diferencia entre el acento y la pronunciación, ¿no? Yo tengo acento mexicano, pero soy mexicana. Entonces no tiene nada de malo tener acento. Lo único que tenemos que hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo para que nuestra pronunciación sea correcta y que Claro. nos entiendan. Pero nuestro acento es nuestro sello. Y yo eso tuve que desaprender porque me dijeron tantas veces que yo no iba a poder trabajar como intérprete que nunca iba a ser buena intérprete porque mi acento era nefasto, porque mi inglés era horrible, horrible. Y la verdad es que tengo 29 años manteniéndome como intérprete y traductor. Y Pau me ha escuchado, sí, tengo acento mexicano, pero la gente me entiende Sí. y puedes realmente desaprender lo que te metieron en el cerebro que no había manera de cambiar, porque sí, sí puedes cambiar y sí puedes hacer muchísimas cosas si te la crees. Entonces creo que hay que desaprender las cosas que nos metieron en la cabeza como ciertas si no lo comprobamos que lo son. Me encantó que hayas terminado con eso. De verdad, porque es el propósito de este podcast, de este canal y de lo que he estado compartiéndoles a todos, que no tenemos que bajarnos por no tener acento estadounidense, que no somos dignos de hablar inglés, que qué pena, cómo voy a sonar. Eres mexicano, eres latino, eres francés, eres italiano, eres lo que sea, vas a tener un acento en otro idioma porque no creciste con ese idioma y está bien y está increíble. Hasta, justo les digo, tener acento es cool, tener acento es sexy, tener acento ya no es un motivo de vergüenza. Entonces, me encanta que hayas terminado con eso. Sí, y hay otra cosa por la que no nos debe de dar tampoco pena nuestro acento o nuestro nivel de nuestro segundo idioma, porque estamos en un lugar donde esa persona solo tiene un idioma, por eso nos necesita. Eso ya es un chorro de mérito. Tú tienes 2 idiomas, la persona que está hablando o la persona que te está escuchando solo tiene uno o no tiene esos 2 que tú tienes, ¿no? Ujú. Exactamente. Ay, Maritere, muchísimas gracias. De verdad disfruté muchísimo esta plática contigo. Espero que tú también. Y sí, también la disfruté muchísimo, Pau, muchas gracias. No, gracias a ti por todo, por toda tu mentoría, tu amistad y por compartirnos a todos tu experiencia. Con muchísimo gusto. Te Mucha mando suerte un a beso. todos y crean en ustedes. Crean Crean en en ustedes. ustedes. Exactamente. Gracias. Bye.